traidores a la patria, porque finalmente siguen comiendo del país. La presidencia les otorga publicidad y siguen golpeando. Y no quiero decir que no sean críticos, sí, pero que sean críticos objetivos. Ese es el primer cuestionamiento, Presidenta. A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no? Correcto. El tema. Así respondía la presidenta Sheinbaum a una suerte de pregunta que más bien era el editorial de uno de los youtuberos, o México News se llama el medio en el que está, que tiene como 20 seguidores, que decía si este tema de Teuchitlán no se estaba convirtiendo pues en la narrativa estelar de la oposición para meterle una piedra en el camino o ser la piedrita en el zapato de la actual administración. Vamos como desglosando, ¿no? Correcto. El tema. Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. Y la presidenta decía, es que hay que separar los temas, ya lo había dicho la semana pasada. Por un lado, el ruido, las campañas de los dos lados, por un lado, los anti-4T que dicen, no fue el Estado, ella es el Estado, y si no, que sea AMLO. Y por el otro lado, evidentemente, el discurso oficial con también sus voceros oficialistas que dicen es que el problema es de Alfaro y si no es del requete pasado. El asunto es que así ella comenzaba a responder de manera política a un tema que dice, cuidado, ya se está volviendo politiquería. Y de este predio en particular, sin esconder nada, y el deslinde de responsabilidades, y por otro lado, pues esta campaña que son los mismos. Si no es por esto, es por otro. Si no es por, ahora ya dicen que hay más desapariciones que homicidios en el país. Ya vamos a presentar los números de carpetas de investigación. Entonces, sí, también hay que decirlo porque es una responsabilidad de la presidenta y de esta mañanera del pueblo decir la verdad, pero también el derecho de réplica, porque no puede ser que haya una campaña en contra de nuestro gobierno y que nosotros no respondamos. Pues claro que hay que, por eso está el detector de mentiras, por eso informamos, y en este caso también lo vamos a hacer. De dónde fue que salió una versión, de qué dijo quién, cómo lo dijeron, acompañado con pruebas, con lo que va a hacer la Fiscalía. Entonces, por eso digo, hay que poner todo en su justo término. La presidenta insistía en que hay que llegar en este caso a la verdad, y la verdad para ella es una verdad científica. Interesante los términos porque sabemos que en nuestro país la verdad es tan elusiva como la culpa. Nadie quiere echarse la culpa, pero también la verdad es simplemente algo que los políticos han terminado por enterrar, literal, hablando justamente de una realidad tan dura, la de las fosas clandestinas. Hemos escuchado de verdades históricas, hemos escuchado verdades a medias, hemos tenido que desempolvar una verdad para instalar otra que luego no se convierte en verdad. Y acá la presidenta Sheinbaum dice, escuché lo que el fiscal
Kertz Manero dijo el día de ayer. Yo no estaba informada. Yo sospecho que sí, que una llamadita como de que no, si el fiscal es muy institucional. Pero bueno, interesante cómo el fiscal desde ayer empieza a construir una, no quiero decir narrativa, pero más bien una forma de difundir en el caso de Teuchitlán completamente alejada a la que habíamos vivido en la última semana. Es decir, yo solamente voy a basarme en los datos, no voy a usar calificativos, sino voy a encontrar resultados científicos. Dijo el día de ayer el fiscal, y aquí lo vimos en el YouTube, me topé con una investigación llena de fallos, pero no lo calificó así. O sea, sí describió el desaseo, pero describió el desaseo uno por uno diciendo no se tomaron huellas dactilares, los coches fueron robados, no aseguraron el lugar, no procesaron la evidencia. Es decir, fue un derribamiento total a lo que hizo la Autoridad Estatal de Jalisco, pero sin usar calificativos, basándose en una investigación y casi que dando una respuesta administrativa y no opinionativa de la realidad. Y la presidenta retoma esto para decir, vamos a encontrar una verdad, pero no cualquiera, la científica, la que se puede probar y la que pueda, claro, y eso es lo que hay que esperar, la que le pueda dar tranquilidad en el largo plazo, que es la apuesta desde el lunes que ella planteó una batería de reformas y también hizo ciertos decretos para empezar a acompañar de manera mucho más cercana pues a las madres y padres buscadores en un tema que ella reconoce que hasta en términos de las cifras no está del todo bien abordado. Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas en el país, que ya vamos a presentar los números nuevamente pronto, hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía. Y hay otra parte que viene de otros reportes. Y eso es importante que la gente conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información, y eso es lo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decir la verdad, cuántas personas desaparecidas existen en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda y cuál es el origen de la información. Ese es un tema. Los familiares de las personas que buscan a sus hijos, pues siempre va a haber cercanía y atención a las víctimas. Entonces, eso hay que afrontarlo, revisarlo, atenderlo, desde la prevención hasta dar con la verdad y que se haga justicia y que se encuentre a las personas. Por eso una carpeta de investigación, hasta que no se encuentre una persona en desaparición, nunca se cierra, porque no se puede cerrar y tiene que haber el trabajo por parte del Estado. En ese sentido, nosotros estamos fortaleciendo las leyes, por eso quería presentarlo hoy, no se terminó, lo vamos a presentar el lunes, porque tenemos que fortalecer todos los mecanismos disponibles para poder prevenir y atender la situación. Y antes de ciertas preguntas, cuando arrancó la conferencia de la mañana, la presidenta comenzó con una suerte de, disculpas, diciendo, el día de hoy yo me había comprometido a presentar las iniciativas de reforma justamente para fortalecer
la búsqueda de personas desaparecidas, para castigar con mucho mayor rigor la desaparición forzada o secuestro, como ella dijo el lunes que se quería homologar, y para dar muchas mejores herramientas en términos de identificación de ADN y muchas otras tecnologías que se usan y que son costosas para este tipo de indagatorias y para este problema que, como ya vimos, es incluso complicado en los términos de cuantificar. Entonces, durante ya la mañanera, después de decir no pudimos poner estas reformas, si quieren escuchar, que hoy íbamos a presentar la modificación a las leyes para el tema de desaparición, no terminaron Consejería Jurídica y todas las áreas porque pues es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis. Yo creo que lo vamos a presentar el lunes, pero el compromiso de que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país. Entonces, después de posponer al lunes justamente el paquete de reformas que se van a mandar al Congreso, llegó una pregunta interesante porque tiene que ver con los recursos. La crisis de las desapariciones forzadas en nuestro país, al menos en el último dato que tenemos desde la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, es de más de 24,000 personas que están en el registro como no encontradas, con una ficha de búsqueda que se inició y sin que haya existido un cruce de datos que te digan esta persona ya no la estoy buscando. Y la presidenta fue enfática, sí le vamos a dar más recursos, pero también se está buscando una reforma en la que el Estado pueda hacer uso de recursos que son de las autoridades y que no sean convenios. Y como ejemplo decía, en la Ciudad de México, que ella gobernó, por ende lo sabe, tenemos un laboratorio magnífico de identificación de ADN. ¿Cómo hacemos para que no sea, te quiero pedir de favor, si puedes, por favor, el día que tú puedas y cuando puedas, correrme estas pruebas? Generalmente, ella aclaró, estos laboratorios eran para ayudar a los delitos de violencia sexual, pero claro, también sirven para encontrar a las personas justamente por el hallazgo de prendas y huesos, y todo esto que pudimos ver de manera tan gráfica, tan cruel y tan dolorosa, con más de 1,300 evidencias en el rancho de Techuitlán, Jalisco, que el rancho Izaguirre, que el día de hoy justamente están visitando pues todos los medios que fueron convocados por parte del fiscal Gertz Manero el día de ayer. Pero estos eran los detalles que daba sobre cómo dar más recursos, sí, económicos, pero también recursos científicos a la Comisión Nacional de Búsqueda. La idea es que la Ciudad de México pueda poner al servicio nacional este centro, además de para la propia ciudad. Hay instituciones de investigación nacionales en la UNAM, institutos de investigación, que tienen sistemas muy avanzados de identificación de ADN. Queremos que la ley los ponga a disposición de este sistema para que puedan estar al servicio y no sea nada más a partir de un convenio, de una solicitud, sino que todas las instituciones nacionales estén coordinadas y al servicio de este sistema. Entonces, sí hay un incremento para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero antes de dar un incremento a otras instituciones es poner todos los recursos del Estado mexicano finalmente al servicio de este nuevo sistema.
y de la inteligencia y investigación que de por sí se está fortaleciendo. Cuando la presidenta plantea en la mañanera separar los temas y dice, 1, hay que afrentar, atender y encontrar la verdad. Es decir, en la misma sintonía que el fiscal Gertz Manero, hay una investigación y se tiene que dejar que sea la ciencia la que nos dé respuestas ante una sociedad que es completamente escéptica, porque les digo, nos han engañado con tantas verdades históricas que son histéricas o que tienen, que terminaron con justamente el exfiscal Murillo Karam en la cárcel. Hemos tenido miles de comisiones de la verdad en las que de verdad no se encuentra nada. Entonces, por un lado, ella quiere establecer la ruta y la ruta es la que ella conoce muy bien, es cartesiana, tiene un método y arroja respuestas, tiene hipótesis que el día de ayer planteaba justamente el fiscal y que el día de hoy se llevaron las primeras planas. E incluso en un discurso que fue tan hermético, les decía yo que era el estilo del látigo de Gertz, que es, te la suelto, te la doy y aquí no me ando, o sea, es... Arrojo esto, es contundente y no me voy a perder en palabrerías. Ya estamos poco acostumbrados los mexicanos a que nos digan como respuesta, no, ese dato no, o no tengo suficiente evidencia de que ahí fue un crematorio, o no tengo suficiente evidencia para decir que los huesos son de tantas personas. Porque estamos acostumbrados a la política donde de cada 1000 palabras, solamente 100 conllevan acciones, respuestas o datos. Estamos perdidos en la saliva, en el océano de saliva. Es muy difícil de pronto ver estilos como el de Gertz Manero. En ese lugar se ponía justamente Claudia Sheinbaum y les digo que aunque tenga el estilo así el fiscal y sea hermético, científico y diga me están haciendo entrega, porque hasta el día de hoy se va a finalmente llevar a cabo la atracción del caso por la fiscalía. Y una vez que atrae el caso, entonces sí, ya puede levantar evidencia, ya puede empezar a especular con sus propias hipótesis y empezar a encartar, es decir, no descartar, encartar varias líneas de investigación, porque la gente estamos ávida de que todas las barajas, las opciones estén ahí ante problemas que sabemos que existen desde hace muchos años. En este sexenio, en el de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, y también en el de Enrique Peña Nieto, en el de Felipe Calderón, y yo les digo, mis primeros reportajes fuertes que hice, pues ya como reportera, los hice en Tamaulipas con los levantados, así se llamaba la crisis. Entonces, estamos hablando de un tema que sabemos que existe. Esa es una verdad de a peso. Ahora, ¿cómo recluta, secuestra y se mantiene impune? Es la otra. Y en esa otra vereda existe el tema de la desinformación o rumorología o campañas que la presidenta dice no va a permitir que permeen en su gobierno porque ella tiene el compromiso de no ser como el PRI. En el sentido de que nosotros no somos los gobiernos del neoliberalismo, no somos el PRIAN, no somos el PRIAN. Nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Y así hasta el último día de mi mandato. Presidenta, y con respecto al gobernador Alfaro, todavía no terminaba su administración. Y pues sí, en esta dicotomía de no somos el PRIAN, pero somos Morena, hay un tercero en la discordia y es la naranja dulce limón partido, que en el fondo es el
otro gran ausente, porque está en España, que es Enrique Alfaro, el ex gobernador, que de hecho hoy revisaba yo sus redes sociales, porque la fiscalía y el fiscal, que básicamente no hizo su trabajo, a decir de las primeras evaluaciones que entregó el fiscal Gertz Manero a los medios de comunicación y la justificación para traer el caso. Bueno, el fiscal era de Alfaro, no sabemos dónde está ese exfiscal. Alfaro decía que se fue a España y evidentemente ya en el territorio completo de la política llegó también la pregunta de del medio alternativo o informador alternativo, Marco Olvera, que pues como que sin escuchar demasiado lo que decía la presidenta, de ya estuvo de grillas. Alfaro se encuentra en España, donde pues obviamente pernoctan y disfrutan pues corruptos como Salinas, como Calderón, como Enrique Peña Nieto, con visas doradas, donde pues, la corona española les permite vivir plácidamente, pues obviamente por el dinero que se robaron del México moderno, no conforme con lo de la corona española. En caso de, bueno, una vez de que se dé el reporte de la Fiscalía General de la República, si Alfaro es señalado como copartícipe, porque el que se omita una información también es cómplice en el tema de impartición de justicia, sobre todo un tema tan delicado como este. El gobernador también sería llamado a cuentas, pues digo, allá está con una inmunidad, porque pues no hay una extradición en España. Le corresponde a la Fiscalía. De ayer el fiscal dio un montón de datos de cómo no se siguieron todos los protocolos de investigación en la Fiscalía Estatal. Y las investigaciones a las autoridades pues las tiene que hacer la Fiscalía. Este no es un tema político. Algunos lo han querido hacer un tema político. Sí. Pero se van a quedar con las ganas. Porque este es todo es política, todo, pero no es politiquería. Entonces, si hay responsabilidades de funcionarios, los tiene que determinar la Fiscalía, municipales y, si el caso es estatales. Tiene que decirlo él, porque no es un asunto de que la presidenta diga que le mande decir al fiscal, oiga, investiga al exgobernador, pues no. Pues en ¿cómo creen que yo voy a pedir? Pues de todas maneras, pues ya sube el tema y sube a escala nacional, porque lo que se dice en Palacio Nacional tiene impacto no solamente en nuestro país, sino incluso más allá de nuestras fronteras e incluso en el otro continente, donde no sabemos si escucha Alfaro. Les dije yo que peiné sus redes sociales y lo último que vi fue cuando él decía el honor haber servido a Jalisco y sacaba sus imágenes de video y ya saben, hacia el final, cuando medio enloqueció porque quería... él sí quería irse a la alianza con Xóchitl Gálvez, no pudo someter a Dante Delgado, que era el líder oficial del partido Movimiento Ciudadano, decidió escupirle en el ojo a Álvarez Maínez, con quien antes había tenido pues alguna cercanía, pero no le gustó que fuera candidato. Le dijo frívolo a Samuel García, no que no sea cierto. Les dijo borrachos, tampoco es que no sea cierto. El punto básicamente es que dentro de todos estos ingredientes, Alfaro ha guardado un silencio de sepulcro. Él había prometido que en política ya no se quería meter, pero esto en realidad no es que sea política, sería la más elemental rendición de cuentas, a saber si él siquiera escuchó de la existencia de ese rancho o no. Porque claro, aquí están en jaque. El día de ayer el fiscal quiso poner cierto orden. Llegó la Guardia Nacional,
decidió que era delito del fuero común, se le entregó a la fiscalía dijo voy a investigar, supo que había cierta corrupción, que la policía de Tala, y ahí lo acusó sin dudas, pues el fiscal, habían elementos y autoridades locales y nunca nadie hizo. Entonces, por un lado, la Guardia Nacional sí lo trató como un delito del fuero común, pero gran pregunta que hay que hacernos. Y la Guardia Nacional, ¿qué es lo que le reportó a sus superiores? Al líder, al encargado de la Guardia Nacional regional, Jalisco, y luego a nivel nacional. Y el presidente López Obrador decía que siempre había un gabinete de seguridad. ¿Alguna vez llegó al gabinete de seguridad del tema? Eso sí hay que cuestionarnos. El presidente municipal de Teuchitlán sigue siendo el mismo, que dejó que eso volviera, o sea, el mismo que cuando en los lapsos, no le voy a echar la culpa, en los lapsos volvió a empezar a funcionar este lugar como un campo al menos de adiestramiento, porque lo que sí dijo el fiscal es que había conexión de personas que estuvieron ahí, huellas dactilares, identificaciones, no sabemos si por la ropa, las huellas, los INES, entre las muchas pruebas que ahí se encontraron, que ya estaban presos en algunos lugares. Hemos sabido a través de varios medios y notas de prensa que, por ejemplo, en Zacatecas, y muchos son menores de edad, lo cual ya te dicen que están en contra de su voluntad, porque hasta donde sabemos, los menores de edad no pueden decidir, me voy a ir a encerrar, y aunque lo decidieran sin la autorización de los padres, eso no. Entonces, ya al menos sabemos que en ese terreno se tenía secuestrados a menores de edad, a los que se les entrenaba para convertirse en miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso ya lo sabemos. Y tendremos que irnos enterando cada vez de más cosas. Y les digo, preguntando por qué no escaló a nivel nacional, por qué el gobernador de Jalisco no nos ayuda, exgobernador, perdón, aclarándonos, porque efectivamente aquí estamos con el gobernador Lemus, que ya dijo, yo sí voy a cooperar en todo, y de hecho, sin acusar recibo de que nosotros lo hicimos pésimo, el ahora fiscal de Jalisco dijo, en respuesta a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, no, nosotros entregamos todo. De la República, Alejandro Gertz Manero. Y la intención de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del Rancho Izaguirre, una vez que reciba las carpetas de investigación. Por recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso. Seguramente por la tarde-noche ya podrá usted observar todas las imágenes que compartirán los medios que acompañaron a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Jalisco antes de la entrega de la investigación directamente al fiscal Gertz Manero. Y no solamente estará de por medio el destino de tantas madres y padres buscadores a según se vayan arrojando respuestas de lo que pasó en ese rancho, sino que también está de por medio el sentido de la verdad misma en este país que está cansado de tantas verdades que son sinónimo de mentira. Que la verdad científica nos traiga a los mexicanos entonces una certeza en la que la realidad deja de ser una ficción construida.